Después de colocar las baldosas en este baño pequeño, el siguiente paso es rejuntarlas. Un paso esencial para garantizar la estabilidad, durabilidad, impermeabilidad, apariencia y funcionalidad de un pavimento porcelánico. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy toca rejuntar las baldosas de este baño que vimos colocar en el vídeo anterior. El primer paso es limpiar bien las juntas, asegurándonos de eliminar cualquier residuo de mortero o separadores que pueda haber quedado en la superficie. A continuación procedemos a limpiar bien el suelo, utilizando una bayeta limpia y agua. Es crucial asegurarse de que no quede ningún resto de suciedad ni otros materiales. Ahora preparamos el mortero para las juntas. Elegiremos uno de alto rendimiento, resistente al moho y al agua, y seguiremos las instrucciones del fabricante antes de aplicarlo en nuestro suelo. Aplicamos el mortero de rejuntado con llana de goma, macizando bien en sentido de la trama de la junta. Retiramos el exceso en diagonal para no vaciar las juntas. Continuamos rellenando las juntas. A medida que nos sobra material procedemos a retirarlo. Siempre aplicamos en el sentido de la trama, macizamos bien y retiramos el exceso con la misma llana en diagonal para no vaciar las juntas. Pasados unos 15 minutos comprobamos que la pasta de juntas empieza a secarse. Es el momento de empezar a limpiar. Esta será una limpieza muy ligera, sin tocar la junta que todavía está tierna, pero empezando a retirar material. A medida de que se va secando se vuelve a marcar la pasta de juntas sobre las baldosas, pero ya con menos intensidad. Es el momento de dar una segunda limpieza. Esta será un poco más ligera, pero aún sin tocar la junta que está todavía tierna. Pasado un tiempo, cuando apreciamos que la junta comienza a secarse, es el momento adecuado para limpiar a fondo las baldosas. Evitamos aplicar demasiada presión sobre la junta, pero retiramos cualquier exceso de material para dejarla lo más lisa posible. Finalmente, con una bayeta húmeda damos la última pasada para rematar la limpieza. Dejamos pasar un mínimo de un día para poder dar uso normal y poder pasar la fregona con detergente y realizar la limpieza habitual del suelo. Ahora es el momento de retirar todos los objetos que quedaron en la pared, ya que el siguiente paso de la reforma en este baño es pintar las paredes con una pintura especial para azulejos. Pero el proceso completo y detallado de esta transformación lo veremos en el siguiente vídeo.